Bueno, acá tenemos un ejercicio también de integrales triples. Lo que se pide acá es calcular la integral triple de esta expresión. Acá tenemos el diferencial de volumen, diferencial de x, y, z. Lo único que acá no es cálculo de volumen, sino que es cálculo de integral triple, ya que tenemos un integrando, una función, que es distinto de 1, ¿no? Es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. O sea, elevado a la 3 medias, recuerden ustedes que esto es lo mismo que poner x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. El denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente del discriminante, sea que va por dentro del discriminante o por fuera, ¿no? Solamente para que recuerden bien esta equivalencia. De todos modos, no fue simplemente para refrescar un poco ese punto. Lo que se está pidiendo entonces es calcular la integral, esta integral triple en el cual el dominio de integración viene dado por por el espacio comprendido entre estas dos esferas, ¿no? Estas dos son esferas. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, igual que acá. Lo único que este es igual a 4, este es igual a 1. La primera tiene radio 2, porque es la raíz de 4, y la otra tiene radio 1. Son esferas y las dos están concéntricas, son las dos concéntricas y están centradas en el origen de coordenadas. Bueno, podríamos realizar un gráfico, pero bueno, sería demasiado elemental porque tenemos x, y z. Tenemos que una de las esferas tiene radio 2 y la otra tiene radio 1. Entonces lo que se está, este sería, digamos, el gráfico, y en este caso nosotros lo que vamos a aplicar es obviamente no coordenadas cartesianas o rectangulares, porque se nos complica al extremo, sería un verdadero caos intentar realizarlo por esférica. Y lo vamos a realizar, va a ser el primer ejercicio que vamos a realizar por coordenadas esféricas, ¿no? O sea, no por rectangulares ni por cilíndricas, lo vamos a hacer por esférica. Vamos a recordar un poquito lo de coordenadas esféricas. Nosotros teníamos los tres planos X, los tres ejes X y Z, un punto del espacio M, lo ponemos acá, M, en coordenadas esféricas venía definido por la distancia al origen de coordenadas, que lo llamamos ρ. Hasta podríamos asociarlo a un vector posición, ¿no? Bueno, si nosotros proyectamos ese vector posición sobre el plano XY, nos está dando este segmento. Este segmento forma un ángulo θ respecto al semieje X positivo. Y a su vez la otra, esto lo ponemos un poquito más abajo, la otra coordenada que habíamos dicho que era para completar las coordenadas esféricas, era el ángulo que formaba el semieje positivo Z respecto a ese, llamémosle, vector posición ρ. Entonces el punto M viene definido conociendo el valor del radio, ¿no? Del valor de ρ, el valor de θ, que es este ángulo, que es idéntico al ángulo que nosotros gestionábamos o vimos en coordenadas polares, o sea, es el ángulo que está en el plano XY y se mide respecto del semieje X positivo en el sentido positivo, o sea, el antihorario. Y por último, el ángulo φ. Y luego nosotros encontrábamos cuál era la relación que existía entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas. Y decíamos que X, esto lo habrán visto
probablemente, seguramente mejor en el teórico. X, ¿qué es lo que sería X? X sería este valor, X, en coordenadas cartesianas. Pero X es igual a ρ por el coseno de este ángulo. Por el coseno de este ángulo. Que por relaciones trigonométricas, el coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. Y el complemento de este ángulo es phi. O sea que ponemos por el seno de phi. Entonces ahí tenemos este segmento. Tenemos ρ proyectado. Pero no es x, sino que para que sea x tenemos que multiplicarlo por el coseno de phi. De una forma similar podemos llegar a demostrar que i, que vendría a ser este valor, de acá hasta acá, es igual a ρ, nuevamente por el coseno de este ángulo o por el seno del complemento, pero ahora por el seno de θ, o sea, por el seno de θ o el seno de este ángulo. Y el valor de z, que sería este valor, el valor de z, es igual al valor de ρ directamente por el coseno de phi. Entonces las expresiones son un poquitito más, digamos, las relaciones un poquitito más complejas de entender, pero ahí yo lo que les sugiero es que repasen bien la parte teórica, porque ahí van a fijar bien todos los conceptos. Luego recordar muy bien que el jacobiano, ¿no? Que en este caso podemos hablar del jacobiano, si se recuerdan la notación, x, y, z, y en el denominador, o sea, en lo que el pseudo numerador x y z tiene las coordenadas cartesianas. El pseudo denominador va a tener las coordenadas esféricas, ρ, phi y θ, aunque también lo podemos poner ρ, θ y phi. Si realizan la resolución del determinante cuyos componentes son las derivadas parciales de las que hablamos en una de las clases anteriores, bueno, acá van a encontrar ustedes que es ρ al cuadrado por el seno de phi, ¿no? El jacobiano tiene una forma un poco más, una expresión un poco más compuesta, pero hay que recordarlo. Recuerden que para pasar de cartesianas a polares era R, y para pasar de cartesiana a cilíndrica también era R. Entonces acá tiene esta otra expresión, ¿no? Bien. Nosotros tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a coordenadas esféricas. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Entonces acá vamos a tener la integral triple. En vez de poner diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, vamos a poner el jacobiano diferencial de ρ, diferencial de θ, diferencial de phi. Ya pusimos el jacobiano, pero ahora tenemos que completar con el integrando con la función x cuadrada más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. X cuadrado, ustedes pueden recordar que x al cuadrado más y al cuadrado era igual a r al cuadrado. Estamos con Pitágoras en R2, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, acá nosotros vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado va a ser igual a ρ al cuadrado. O sea, acá vamos a tener Pitágoras, pero en R3, Pitágoras en 3 dimensiones. Esto que tenemos acá está asociado a esto. O sea, acá tenemos x, acá tenemos y. ¿Cuánto vale r? Si esto es x, si esto es y, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, perfecto. Ahora, si nosotros ahora hacemos esto,
tenemos un cubo y tenemos por un lado el valor de x, por otro lado tenemos el valor de y por otro lado tenemos el valor de z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual al valor de la diagonal. Bueno, acá en este caso quedó muy chiquito porque uno de los vértices es este y el vértice opuesto es este que tenemos acá. Aunque también podríamos haberlo tomado de este vértice a este vértice. Lo que pasa es que acá la perspectiva engaña. A esta expresión de que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a ρ cuadrado, también se puede llegar haciendo la sumatoria del cuadrado de estas expresiones. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si ustedes hacen toda la elaboración, o sea, hacen esta expresión al cuadrado, más esta expresión al cuadrado, más esta expresión al cuadrado, bueno, créanme que van a llegar a ρ al cuadrado. Aparte está muy bien explicado eso en los apuntes de los profes del teórico. Yo para no demorar mucho y no meterme en un tema que es netamente teórico. Entonces, acá nosotros tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual, dijimos, a ρ al cuadrado. Pero resulta ser que todo esto está elevado a la 3 medio. Bueno, acá tenemos el dominio y ahora vamos a continuar con la expresión de la integral triple es igual a. Bueno, acá podemos hacer lo siguiente. Acá tenemos potencia, despotencia, los exponentes se multiplican, o sea que tenemos ρ elevado al cuadrado elevado a la 3 medio. Acá vamos a simplificar el 2 con este 2. Entonces va a quedar ρ elevado al cubo. ρ elevado al cubo en el denominador, ρ elevado al cuadrado en el numerador. Vamos a simplificar ρ al cuadrado con ρ al cubo y va a quedar solamente ρ en el denominador. O sea que acá nos va a quedar esta expresión, la integral triple, el dominio ya en coordenadas esféricas, ρ, tita y phi, y vamos a tener el seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de tita, diferencial de ρ, digo, ¿no? Dividido ρ. Vamos a tener esa expresión. Bueno, a esta nosotros la podemos ya ir desagregando, como hacíamos con las otras desarrollos de integrales. Entonces acá nosotros podemos, así como nosotros en las cartesianas teníamos que entender bien si entrar primero por x, por y, por z, generalmente entramos por z. En las polares siempre comenzaba, la primera que colocábamos acá era la que estaba ligada al diferencial de tita. Bueno, podríamos hacerlo, pero en general yo lo que les recomiendo es empezar con el de phi. O sea, en este caso nosotros vamos a poner seno de phi, que es esto que tengo acá, por el diferencial de phi. Vamos a seguir por tita. Tita tiene solamente el diferencial de tita. Y ρ, ¿qué es lo que va a tener? Diferencial de ρ sobre ρ. Vamos con los límites de integración. Ρ, recuerden que lo tenemos que medir ahora en el espacio. No es el r que teníamos antes acá, no es el r. Entonces ρ, tenemos que ver cuál es el límite inferior. Bueno, el límite inferior, si nosotros salimos del origen, entramos a lo que es el recinto cuyo volumen tenemos, el recinto cuya integral tenemos que calcular, tenemos que el límite inferior para cualquier ángulo es igual a 1 y el superior es igual al radio de la segunda esfera. O sea, el límite inferior es el radio de la primera, el límite superior es el radio de la segunda. Y son números. O sea que acá vamos a tener límite inferior 1, límite superior 2. Ahora vamos a tita. Acá no nos están limitando primer octante, primer semiespacio superior, nada. Entonces, a tita, si es que nosotros
si es que nosotros vemos esto en Y, en X, nosotros tenemos la proyección de una esfera de radio 1 y la proyección de la otra esfera de radio 2. Tita, ¿cómo lo medíamos? Lo medíamos a partir del semieje X positivo. Entonces, el ángulo de giro es completo, o sea, es de 0 a 2pi. El límite inferior es de 0, porque tenemos que tener en cuenta esta faja, luego tenemos que tener en cuenta esta faja, esta faja, esta faja, y así hasta completar los 2pi. Entonces acá va de 0 a 2pi. Y phi va a ser de 0 a pi. ¿Por qué de 0 a pi? Bueno, acá podemos hacer exactamente un gráfico parecido, lo único que acá vamos a tener z. Recuerden que phi se mide a partir del semieje z positivo. Entonces nosotros acá vamos a tener las dos mismas esferas, lo único que ahora vista desde un punto distinto. Supongamos que este es X, supongamos que este sea X, Y, en realidad Y lo tenemos acá de punta, así como acá teníamos Z de punta. Entonces nosotros tenemos que medir Z a partir de este punto, y el sentido positivo de giro en este caso lo tenemos que adoptar en el sentido horario, y acá va de 0 a pi. ¿Por qué de 0 a pi y no de 0 a 2pi? Yo por ahí, cuando estuve repasando un poco esto, quería ver de qué forma poder explicárselo. Lo dibujo acá. Si nosotros tenemos que esta es una esfera, entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago para poner de tita de 0 a 2pi? Tita de 0 a 2pi sería esto. Sería todo esto. Sería como si nosotros venimos y cortamos a la mitad la esfera. Entonces tenemos toda esta superficie. Ahora, ¿cuánto tengo que girar esta superficie? ¿Qué ángulo tengo que girar la superficie esta para que me complete toda la esfera? ¿2pi? No. Si yo a esto lo giro pi sobre 2, me está faltando. Si yo giro hasta pi, me completo toda la esfera. Si yo giro 2pi, voy a tener el doble de volumen. Y si estamos calculando una integral triple, vamos a tener el doble de la integral triple. Por eso generalmente el ángulo phi va entre 0 y pi, en el caso de que no haya ninguna otra condición. ¿Se entiende? Entonces esto nosotros lo tenemos que girar de 0 a pi. Bueno, acá yo dibujé esto, lo dibujé así, pero lo podría haber dibujado de esta forma, ¿no? Z, lo podría haber dibujado de esa forma. Entonces, es decir, ¿cuánto tengo que girar este corte para completar todo el volumen? Y bueno, este punto tiene que venir a este punto. Entonces, de esa forma completo todo. Por eso es de 0 a pi. Si continuamos por acá, nos va a quedar la integral de 0 a pi seno de phi diferencial de phi, integral de 0 a 2pi diferencial de tita, y acá tenemos la integral de diferencial de rho sobre rho. Eso es una integral directa que es igual al logaritmo natural de rho entre 1 y 2. Vamos a repetir esto: seno de phi diferencial de phi, la integral. Bueno, acá lo que podríamos haber hecho, no lo vamos a hacer. Acá vamos a colocar, vamos a dejar el diferencial de tita para el final, vamos a evaluar esto: límite superior menos límite inferior, nos queda logaritmo de 2 menos
logaritmo de 1 diferencial de tita entre 0 y 2pi. Bueno, por propiedad de logaritmo, el logaritmo de una resta es igual al logaritmo del cociente, o sea, logaritmo de 2 dividido 1, o sea, logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es una constante, es irracional, pero es una constante, o sea que la podemos sacar afuera. No sacar afuera del partido, sacarla fuera de lo que son todo lo que son el perímetro, digamos, de las integrales. Entonces nos queda logaritmo de 2 y acá vamos a tener la integral entre 0 y pi, seno de phi, diferencial de phi, y acá nos va a quedar simplemente, porque ya el logaritmo de 2 ya lo extraje, y me queda la integral de diferencial de tita, que es tita entre 0 y 2pi. Si evaluamos esto en 2pi, va a quedar 2pi menos 0. Entonces acá va a que ese 2pi, al ser también una constante irracional, lo podemos expresar así. 2pi por el logaritmo de 2, que ya estaba, integral entre 0 y pi del seno de phi diferencial de phi. Bien, y esto va a ser igual a 2pi por el logaritmo de 2, y acá tenemos la integral, bueno, esto es una integral directa, la integral del seno es menos coseno de phi entre 0 y pi. Vamos a borrar esta parte. Entonces acá vamos a tener la integral triple es igual a 2pi logaritmo de 2, y acá vamos a tener menos el coseno del límite superior, el menos de Barrow, menos el coseno, o sea, este viene de un menos por menos, el coseno de 0. Entonces acá nosotros vamos a tener 2pi logaritmo de 2 menos el coseno de pi es menos 1. Cambia el signo y listo. Más el coseno de 0 es igual a 1. Entonces tenemos, acá nos queda 1 más 1, 2. Lo podemos multiplicar con este 2 que tenemos acá. Entonces el resultado de la integral triple es 4pi por el logaritmo de 2. Este es el resultado del ejercicio. Un valor adimensional porque estamos trabajando con un ejercicio abstracto, digamos, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro esto. Si no, a través del blog, bueno, yo no estoy pudiendo responder muchas de las preguntas de ustedes, pero bueno, en la próxima clase ahí vamos a evacuar las dudas que puedan existir. Como lo hicimos en los otros ejercicios, vamos a aprovechar también para mutar un poco el ejercicio este y calcular también el volumen. Este sería como decir el paso A, el cálculo de la integral triple. Y acá también sería calcular el volumen del dominio. El volumen del dominio. Entonces, si queremos calcular el volumen, lo hago con una fibra distinta, con un marcador distinto, para que vean bien la diferencia entre el cálculo, hasta dónde empieza y dónde termina el cálculo de la integral triple, y lo mismo con el volumen. Bueno, tenemos que usar lo mismo, lo único que acá esta función 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios no va a existir, va a ser igual a 1, ¿no? Para que nos dé el volumen. Entonces esto nos va a quedar la integral de, si nosotros acá vamos a colocar lo relacionado con phi, con el ángulo respecto del eje z, pero vamos a colocar la parte del jacobiano que está relacionado con phi, sería el seno de phi, diferencial de phi, ya sabemos que tenemos que hacer entre 0 y pi. Luego acá colocamos la integral de diferencial de tita, que era entre 0 y 2pi. Y acá tenemos que colocar la otra parte del jacobiano. Recuerden que el jacobiano era rho al cuadrado, seno de phi.
rho al cuadrado queda atrapada en la integral de diferencial de rho, y seno de phi puede venir hasta la integral de diferencial de phi. Entonces, rho al cuadrado diferencial de rho, entre 1 y 2, porque tiene que estar por fuera de la esfera chica, pero por dentro de la esfera grande. Entonces sería todo este espacio, todo este espacio, todo este volumen, ¿no? En R3, ahí está hecho un corte. Entonces, acá nosotros podemos ir resolviendo. Bueno, y acá nos va a quedar rho al cubo sobre 3, entre 1 y 2. Bien, acá nosotros podemos hacer un pequeño cálculo auxiliar, ¿no? Si nosotros evaluamos, primero evaluamos rho, para rho que vale 2. 2 al cubo es 8, queda 8 tercios. El menos de barrow, ahora reemplazamos rho por 1, queda 1 tercio. Entonces va a quedar 8 tercios menos 1 tercio es 7 tercios. Ese 7 tercios es una constante, bueno, yo puedo sacarlo fuera de todo signo integral. Entonces acá va a quedar la integral entre 0 y pi del seno de phi diferencial de phi, y acá vamos a tener la integral de diferencial de tita, es tita entre 0 y 2pi. Si seguimos, vamos a llegar a que el volumen es igual, bueno, acá lo mismo. Si evaluamos tita en 2pi, menos tita igual a 0, queda 2pi. Entonces acá nos va a quedar 7 tercios por 2pi, que también lo saco afuera de la integral, y nos queda en definitiva la integral de entre 0 y pi del seno de phi diferencial de phi. Acá nos va a quedar 14 tercios de pi resolviendo esto, y vamos a tener que, al igual que en el tramo anterior, tenemos que la integral del seno es menos coseno de phi entre 0 y pi. Recuerden que toda esta expresión nosotros ya la habíamos calculado. ¿Por dónde? Por acá. La habíamos calculado. Menos coseno de phi entre 0 y pi. ¿Y qué nos daba? 1 más 1. Nos daba 2. Entonces, acá, como para no volver a repetir todo el análisis, porque simplemente es idéntico, no igual, idéntico es. Entonces nos va a quedar 14 por 2. Nos va a quedar todo esto que está acá es igual a 2. Entonces nos va a quedar 28 tercios de pi. 14 por 2, listo. Y esto es unidad de volumen. Cator 14 tercios de pi menos coseno de pi. Todo esto era igual a 2. 14 por 2, 28 tercios. Lo podemos dejar tranquilamente de esta forma. Bueno, con esto ya hemos encarado una resolución de un ejercicio a través de integrales triples.